explicar la gran similitud que hay entre el sistema público de pensiones basado en el reparto y los esquemas denominados de estafas piramidales. Esto es importante que lo entendamos. Yo recuerdo cuando era pequeño que había un juego, no sé si alguno de los aquí presentes habrá tenido la oportunidad de participar en él. Te mandaban una postal, ya nadie sabe lo que es una postal, ¿no? Y tú decías la postal y decías, si manda su postal a no sé cuántos amigos, pues recibirá usted 500 postales. Bueno, pues esto era un tema piramidal porque uno recibía, mandaba y a su vez los otros con las direcciones y al final, pues era un esquema piramidal. Son los esquemas llamados Ponzi, los esquemas Ponzi. El famoso Ponzi fue un estafador de origen italiano en Estados Unidos, pues que inventó una estafa piramidal que atrapó a miles y miles de personas en Nueva York. Prometía, si le entregaban dinero, unas rentabilidades extraordinarias, pero de 2 dígitos, en un entorno en el que había todavía patrón oro y el tipo de interés era muy bajo. Entonces, como decía mi abuelo, la gente está deseando que la engañen y va masivamente a, entre comillas, depositar su dinero porque les daba una rentabilidad tremenda. Y de hecho, daba esa rentabilidad. Pero ¿en qué consistía la estafa piramidal? Consistía en que pagaba esa rentabilidad con las aportaciones de los ingenuos que llegaban después. ¿Y qué pasaba con la rentabilidad de los ingenuos que llegaban después? Pues también se le pagaba rentabilidad si es que venían todavía más ingenuos después, y así sucesivamente. Se llama una estafa piramidal porque su base tiene que ir creciendo cada vez más, y en teoría, si creciera indefinidamente, o si el señor Ponzi hubiera tenido la posibilidad de, a punta de pistola, obligar a que cada vez entrara un número creciente y sucesivamente creciente de personas al sistema, hasta llegar a las de todo el mundo, pues se habría podido mantener durante un periodo muy prolongado de tiempo esta estafa piramidal. Siempre se dice que las estafas piramidales, si cogen ustedes Wikipedia, enciclopedias, etcétera, siempre se habla de Ponzi como el inventor de la estafa piramidal. Pero resulta que no, queridos discípulos, alumnos y oyentes aquí, la estafa piramidal se inventó en España. Y la estafa piramidal la inventó además una persona muy curiosa, la hija de Mariano José de Larra, doña Baldomera. Les voy a contar a ustedes la historia. Doña Baldomera pues, se casó y era pues, una mujer relativamente ingeniosa y entonces montó una estafa piramidal. Publicó que aceptaba depósitos en oro y que daba una rentabilidad del 10% en oro. Y entonces, pues una serie de incautos empezaron a darle sus monedas de oro y ella perfectamente y religiosamente pagaba su 10% en oro. Se corre la voz y cada vez más gente y cada vez más aportaciones. Y así fue creciendo hasta que llegó un momento, y lo mismo que sucedió con Ponzi, en que no pudo conseguir un número suficiente de nuevos incautos, que además tiene que ser exponencialmente creciente para pagar lo que había prometido, y entonces pues no pudo hacer frente a la obligación y todo el sistema se desmoronó. Y fue detenida por estafadora y fue juzgada. Y el caso llegó al Tribunal Supremo, el de doña Baldomera, y fue absuelta. Increíble, ¿eh? Así como Ponzi, unas décadas después, pues fue condenado e ingresó en prisión, doña Baldomera fue absuelta, y además con un argumento jurídico impecable. Y es el siguiente. A ver, que se aten los machos, las feministas aquí presentes. Es que según el Código Civil, a la sazón en vigor, todos los contratos firmados por las mujeres casadas en los que no constara la autorización marital del marido eran nulos de pleno derecho. Y entonces el Tribunal Supremo dijo, es que todo lo que ha hecho esta señora es nulo, aquí no hay ningún contrato ni nada porque no constaba la autorización de su marido. Bueno, vemos que en uno y otro caso los sistemas de estafa piramidal que se basan en el reparto, o sea, se cogen con una mano y se dan con la otra, y además en unas promesas exorbitantes, unas rentabilidades tremendas, terminan entrando en crisis y
desmoronándose por falta de entradas de nuevos incautos en un número progresivamente creciente para mantener las promesas anteriores. He dicho que se solucionaría el tema, por lo menos durante un periodo muy largo de tiempo, si a punta de pistola pudieran obligar a entrar al número creciente de personas necesarias. Pues bien, precisamente eso es lo que hace el Estado. El Estado, en el sistema público de pensiones basado en el reparto, promete unas prestaciones muy generosas, que en términos actuariales, si calculamos su rentabilidad, es tremenda. Luego, en este sentido, hay una identidad respecto de lo que es una estafa piramidal. Y el sistema se basa en coger con una mano, es decir, que los que van entrando, los que entran, lo que supuestamente aportan o depositan, en el caso del esquema de doña Baldomera o de la banquera del pueblo en Portugal después, o en el esquema Ponzi, lo que aportan resulta que no es que se invierta, produzca una rentabilidad y que tú seas propietario de eso y de eso salga lo que te van a pagar, no. Se gasta íntegramente en pagar a los que previamente se les había prometido la correspondiente prestación o rentabilidad. O sea que hay una analogía casi idéntica, una identidad casi, entre el sistema basado en el reparto y lo que sería una estafa piramidal. La diferencia está en que la estafa piramidal tiene las alas muy cortas, porque tarde o temprano se desmorona, mientras que con todo el aparato coactivo del Estado, a punta de pistola, se obliga a que todas las generaciones nuevas de ciudadanos participen en el sistema. Y entonces alguien podría decir, bueno, pues fenomenal, esto es una función adecuada del Estado, hay algo que la coacción sistemática del Estado hace bueno, y es que permite el sistema de pensiones y hace posible lo que se llama la equidad intergeneracional, que es un término muy bonito. ¿Quién va a estar en contra de una cosa que es equitativa? Aunque es a costa de la libertad del ser humano, porque se impone por la fuerza coactiva. Todo el mundo a la fuerza tiene que intervenir y participar en el sistema. Participo yo a la fuerza y luego además, estate tranquilo, porque cuando tú te jubiles, tus hijos y nietos también a punta de pistola van a pagarte tus prestaciones. Entonces, en términos de modelización teórica y actuarial, si el sistema estuviera en equilibrio y no hubiera cambios significativos, en teoría podría mantenerse en base a esta coacción sistemática del Estado entre las diferentes generaciones per saecula seculorum. Hay un problema que no se había previsto en un principio, y es que a pesar de que a punta de pistola se garantice la entrada de nuevos incautos, todos, sin embargo, hay un problema biométrico, y es que resulta que como consecuencia desde el advenimiento de la revolución industrial y como consecuencia del desarrollo económico, la prosperidad que genera el capitalismo, a pesar de a trancas y barrancas y todas las intervenciones y persecuciones de que es objeto, etcétera, resulta de que se produce en mayor o menor medida, pero en todos los países, un envejecimiento paulatino de la población. Y este envejecimiento paulatino de la población es resultado de dos efectos. Por un lado, el resultado de la disminución de la natalidad, y por otro lado, que como consecuencia de la mejora del nivel de vida, la calidad de vida, la introducción de mejoras sanitarias, etcétera, también la esperanza de vida no deja de crecer. Claro, y vamos a hacer bastantes digresiones sobre el señor Otto von Bismarck. Tiene la idea genial, dice, Albricias ya ha descubierto la forma ideal de solucionar el tema de las pensiones y introduce el sistema de pensiones basado en el reparto en Alemania en 1884. Bueno, pues pone como edad de jubilación los 65 años y resulta que la esperanza media de vida entonces en Alemania no llegaba a los 60 años, 60, 61. O sea que, oiga, si usted le voy a dar pensiones a partir de los 65 y resulta que la esperanza media no llega a los 65, bueno, pues entonces la promesa es una promesa bastante en el aire, porque van a ser muy pocos los que lleguen a esa edad. Y sin embargo, paulatinamente, pues en un siglo, la esperanza de vida no ha dejado de crecer y hoy en día en España está entre los 80 y los 85 años. Es decir, fíjense ustedes que ha crecido 20 años y sigue creciendo. Aparte de que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres.
aquí también las feministas tendrían que poner el grito en el cielo, porque lo que hay es una discriminación en contra de los varones, a ver cómo podemos arreglar. Y es que hay, por término medio, las mujeres viven 7 años más que los hombres. Y se pensó que como consecuencia del acceso de la mujer a la vida laboral, que asumiera las mismas responsabilidades que los varones, el mismo estrés, la superwoman, fumando, etcétera, se pensó que paulatinamente la esperanza de vida iba a equipararse entre hombres y mujeres. Y resulta que no ha sido así, no solo no se ha equiparado, sino que ha seguido creciendo la diferencia. Por eso la mayor parte de los viudos son viudas, porque sobre todo hay viudas. En Estados Unidos dicen, lo que hay es viudas y ricas, porque han estado acumulando durante mucho tiempo y se quedan con el dinero del marido. Aquí en España no, son viudas, hombre, ricas en la medida que tienen una gran esperanza de vida y una pensión que se supone que está garantizada, ¿no? Los viudos son muchísimo menos. Y esto habrá que hacer algo para evitar esta discriminación.